Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto poder volverles a hablar. Les quiero mencionar una palabra y cuando yo menciono esta palabra, yo sé que cualquiera tiene una imagen de lo que significa esta palabra. La palabra es cuarentena. Ya todo el mundo se hace un cuadro de lo que significa estar en cuarentena. Muchos lo vivieron en carne propia. Saben lo que es estar encerrados en su casa, saben lo que significa estar en un lugar pequeño o quizá que no tienes la libertad que siempre tienes y quisieras salir, ¿no? Y por diversas causas no se puede, tienes que quedarte dentro, ¿no? Y eh, la cuarentena le causa a muchas personas es una situación de estrés. Para algunos quizá fue una carga muy fuerte, para otros quizá lo disfrutaron y otros llegaron al punto de la desesperación o están justamente en este momento, en esa fase, ¿no? Y, y puede ser una carga psicológica y también puede ocasionar desesperación o incluso depresión, ¿no? Pero no quiero hablarte de la cuarentena física, sino quiero hablarte de la cuarentena mental. ¿Cuál es la cuarentena mental? Es cuando tú tienes un pensamiento que te atrapa. Este pensamiento no te da libertad y quizá te lleva a un lugar que te agobia, que te da estrés, que no te da alegría, más bien estás como frustrado, depresivo por algún tipo de pensamiento que no, que no te deja salir o avanzar en la vida y estás como atrapado, ¿no? Esos son esos sueños no cumplidos, quizá es un tipo de enfermedad, quizá es una prueba o una adversidad por la cual estás pasando. Son situaciones en la vida que son a veces no se pueden evitar y vienen a tu vida y no puedes salir de ellas, ¿no? Y, y el Señor nos invita a confiar en Él. Él quiere que confiemos en Él, que tengamos paz, que tengamos alegría, que tengamos libertad en medio de en cualquier adversidad y que pongamos nuestra esperanza en Él y pongamos nuestra fe. Y esperanza es cuando nosotros decimos, ay, primero Dios, o primero Dios así sea, ojalá pase esto o lo otro, pero, pero fe significa saber que todo va a estar bien. Es una convicción de que todo va a estar bien, es decir, así sea. Incluso cuando tú dices amén, no es el final de una oración se formula una oración y al final dices amén, sino que amén significa así sea, que así se haga, así va a ser, como Dios dijo, así va a ser. Eso es tener fe. Y, y no solo que seamos optimistas, que todo va a estar bien, sino tener una confianza plena de que aunque no sabes cómo va a pasar las cosas, aunque no sabes qué es lo que viene, tú puedes tener esa paz que estás buscando, ese anhelo interior en el que tú estás, que ese anhelo interior que tú tienes en tu corazón se puede cumplir. Y quizá por causa de enfermedades o adversidades o por causa de muchos problemas, tú estás tan concentrado en estas cosas que sientes que te aprieta, que estás como que no puedes respirar, que estás en un lugar angosto, que no puedes salir como en cuarentena y quieres por fin salir, quieres por fin respirar, salir a un lugar más amplio. Y Dios quiere sacarte a ese lugar amplio. Él quiere llevarnos a un lugar amplio. Hace un par de años estuvimos en Guatemala, en un lugar que se llama Cobán, que ya conocen muchos, en un lugar que se llama Semuc Champey, y ahí hay unas cataratas hermosas que si no has ido te los recomiendo, es uno de los lugares más bellos de Guatemala. Y justamente cerca de esas lagunas hay unas cuevas, y en esas cuevas puedes entrar y fuimos con un guía y nos llevó y nos pusimos chalecos salvavidas porque ahí hay agua. Es unas cuevas completamente oscuras y entras con candelas y estás con, una, con un chaleco salvavidas y te vas metiendo y el agua te lleva primero a los tobillos pero después te llega hasta acá, incluso estás nadando, ¿no? Y subes por unas escaleras y te metes por unos agujeros y llegas a una cueva
Y estábamos viendo eso y era muy, muy impresionante. Y al regresar nos dice el guía, ustedes pueden tomar un atajo o bajan por esta escalera que es algo resbaladiza y se ve peligrosa, o se meten por este hoyo y van a salir a un lago que hay ahí. Y nosotros dijimos, bueno, es una aventura, probemos. Y se metió el primero por un hoyo que había ahí, se dejó caer y cayó sobre el agua y pareció que llegó al otro lado, ¿no? Y pasó uno después del otro, llegaron, pero cuando tocó mi turno, yo me dejé caer por ese agujero y ese agujero era más o menos de este tamaño y tenía un par de libras más de las que tengo ahora. Así que me quedé atascado y no podía salir y no podía regresar y no podía dejarme caer a ese agujero. Y por un momento pensé, bueno, me voy a quedar a vivir acá porque me quedé atascado y parece que no puedo moverme, tienen que llamar a alguien que me venga a sacar. Y bueno, después de tanto intentar y de moverme y de apretujar, por fin pude salir de ese agujero y eso me causó mucho estrés. Pero al salir de ese agujero, al salir de esa cueva, llegamos otra vez a ese lugar abierto, ese lugar espacioso y yo estaba feliz que por fin ya había salido. Así que eso es a veces lo que pasa cuando estás en un lugar como muy apretado, en un lugar que te aprieta, ¿no? Y tú estás quizás esperando por tu sanidad, quizás estás esperando por un sueño no cumplido, quizás estás esperando por esa casa, por ese negocio, por esa empresa, quizás estás esperando por tu pareja o estás esperando por tu familia, por un bebé. Todo el mundo está esperando por algo y piensa, cuando yo tenga mi sanidad, entonces. Cuando yo tenga esto, entonces voy a ser feliz. Cuando llegue esto, entonces voy a poder ser. Cuando termine la cuarentena, cuando termine toda esta locura y todo regresa a la normalidad, entonces voy a poder ser feliz. Y el tiempo que estás acá te sientes todavía agobiado, te sientes todavía aprisionado y Dios quiere sacarte a un lugar espacioso. Y tú puedes tener paz y alegría en medio de las pruebas, aunque no se haya cumplido eso que tú esperas. Quizás estás en un tiempo de enfermedad y hace tiempo que estás esperando sanidad y sientes que la sanidad no llega y que tu salud no se recupera. En el Salmo 103 dice David, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre, ¿no? Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios sana todas tus dolencias, Él quiere sanarte, es su voluntad sanarte. Él quiere y puede sanarte. Y eso es lo que David decía, bendice a Jehová, porque aunque a veces estamos enfermos, se nos olvida bendecir a Jehová por la sanidad que quizá ya nos dio antes. Y tenemos que recordarnos de todos los beneficios que Dios nos dio. Y Dios nos sana algunas cosas. Dice que Él sana todas tus dolencias. Él es el que nos sana. En otra palabra dice que Él es nuestro doctor. Él es nuestro sanador. Es su nombre. Jehová Rafa significa el Dios que te sana o Dios tu sanador. En vez de concentrarte en tu enfermedad y que no has recibido esa sanidad, más bien concéntrate en el sanador. Muchas de las personas se quejan solo de su enfermedad. Es que mi enfermedad, esto y lo otro, y me duele aquí, me duele allá. Pero si nunca vas al doctor, no te vas a poner bien. Entonces es tiempo de venir donde el doctor, el que nos sana, Él es nuestro sanador. Cuando Jesús murió en la cruz y Él dice que Él llevó el peso de nuestros pecados. Y dice en Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y lo cuenta como en pasado, ¿no? Nosotros fuimos sanos. Cuando Jesús fue a la cruz, Él recibió
39 latigazos en su espalda. Y por esas heridas que Él llevó, por ese peso, nosotros podemos tener sanidad. Dios quiere sanarte. Dios puede sanarte. Ven, acércate al doctor de doctores, Él puede sanarte. Pero no te concentres simplemente en obtener la sanidad, y si te concentras solo en la enfermedad y que no estás aún sano, puedes llevarte incluso a la depresión y a tener pensamientos falsos como que me falta fe, o mi fe es muy pequeña, o aseguro pequé, o la gente te quiere meter en esas tonterías en tu mente. El Señor quiere sanarte. No te concentres mucho en la enfermedad, concéntrate más bien en el sanador, en el que te sana. Uno de mis versos favoritos en toda la Biblia es el Salmo 37. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Antes de que se cumplan los deseos de tu corazón, el Señor quiere que nos deleitemos en Él. Y tú puedes decir, bueno, Luis, perfecto, qué buena teoría, ¿no? Pero ¿cómo se deleita uno en Dios? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se hace eso? Piensa, por ejemplo, cuando tú invitas a alguien a tu casa y tú te alegras de esa visita, porque esa persona viene de visita, y tú arreglas tu casa, la limpias, la ordenas, preparas algo de comer, pones música, preparas tu mejor comida, porque esa persona viene de visita, y tú te arreglas y te alegras y pasas tiempo con esta persona, y ese es un deleite. Es simplemente pasar tiempo con la persona, es alegrarte de esa persona. Otra forma de alegrarte es dando gracias. Cuando nosotros empezamos a dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos dio, nos deleitamos en Dios. Empezamos a darle gracias, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por mi trabajo, gracias por todas las cosas buenas que me han pasado. Si te concentras simplemente en las cosas que no tienes, en las cosas que no han llegado, en las cosas que están mal, si te quejas todo el tiempo, esto no funciona, esta enfermedad, y también esta cuarentena y este virus y bla bla bla, y te empiezas a quejar de todas las cosas que no funcionan, y los políticos hacen esto y lo otro, y en vez de alegrarte y ser agradecido, empiezas a tener amargura en tu corazón, te frustras porque no hay alegría en tu corazón, sino que hay más que todo queja. Y Dios quiere que seamos libres de esa queja, que seamos libres de eso. Y eso se logra cuando nosotros empezamos a dar gracias. Empezamos a dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Y tú dices quizá, bueno, ¿y cómo voy a ser agradecido si, por ejemplo, tienes este deseo que no se ha cumplido, que tú dices, ya tengo tiempo de estar esperando por mi pareja y esa pareja no ha venido? O quizá estás casado y tienes tu pareja, pero no tienes hijos, y dices, ay, ojalá vinieran los hijos. Cuando los hijos vengan, entonces voy a ser feliz. Pero el Señor quiere que seamos agradecidos, ¿no? Si tú eres soltero, empieza a darle gracias a Dios por tu soltería, y darle gracias a Dios por el tiempo que tienes libre. Si quizá no tienes hijos, empieza a darle gracias a Dios por el tiempo que tú tienes con tu pareja. Empieza a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho en ti. Si no ha venido a esa casa de tus sueños, empieza a darle gracias a Dios por esas 4 paredes en las que ahora vives, aunque sea un huevito, pero tienes donde vivir. Mucha gente está en la calle. Tienes algo que comer. Hay muchas razones por las cuales estar agradecido. Y cuando tú empiezas a agradecer, a ser agradecido de tu vida, no simplemente al universo, dale gracias al quien te los dio. Dice que todas las cosas buenas vienen del Padre de las luces. Él es el que nos abre las puertas. Quizá tú metiste tus papeles y te dieron ese trabajo, ¿no? Pero no tendrías ese trabajo si Dios no te lo hubiera permitido. Él es el que nos abre las puertas. Él es el que nos hace bendecir y que nos hace que nos alegremos en estas cosas.
Así que empieza a dar gracias. También dice la palabra, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No hay palabras tan claras como estas donde dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Que estés gozoso, que te alegres. Si estás en angustia, empieza a orar, darle gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios, que tú estés gozoso, que estés alegre. ¿Por qué? Porque si te concentras en lo que no tienes, vas a ser siempre infeliz, vas a ser siempre ingrato, vas a estar siempre encerrado en esa cuarentena mental. Y Dios quiere sacarte de ese lugar pequeño a un lugar espacioso donde puedas respirar libremente. No te concentres en la enfermedad y en lo que no tienes. Primero alégrate y después disfruta de tu libertad. Hay varios versículos en la Biblia que hablan de estar en un lugar angosto y pequeño y sacarte a un lugar espacioso. Quiero mostrarte dos. Primero está en Job. Muchos conocen la historia de Job. Job 36:16 dice, Dios te libra de las fauces de la angustia, te lleva a un lugar amplio y espacioso y llena tu mesa con la mejor comida. Él te saca de la angustia y te lleva a un lugar espacioso. El Salmo 18:19, David era perseguido por Saúl y él ora y dice, en aquel día de mi desgracia me salieron al encuentro mis enemigos, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor quiere librarte. Y si tú te preguntas, yo no entiendo estas cosas, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto, no? Jesús vino al mundo con una misión. Y tú lo ves en Lucas 4:18 al 19. Dice Jesús, él abrió este rollo y empieza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner a libertad a los oprimidos, para anunciar el año agradable del Señor. Para esto vino Jesús, para dar buenas nuevas. Él te trae buenas noticias. El mundo te trae solo malas noticias, el Señor te trae buenas noticias. El mundo te trae cuarentena, el Señor te trae libertad. El mundo te trae enfermedad, el Señor te trae sanidad. Y este es el año agradable del Señor, lo que Él proclama, buenas nuevas. No tienes por qué estar encerrado en tu cuarentena mental, tú puedes ser libre hoy. Y un pensamiento quiero darles también. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, aparece la historia de Pablo y Silas. Cuando le estaba contando a mi esposa acerca de esta prédica, ella me recordó acerca de este momento. Y Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar la palabra, incluso por hacer un milagro. Y los habían puesto en prisión y los metieron en la cárcel, los habían latigado y los habían metido en la cárcel. Y no es una situación donde tú te puedas alegrar, ¿no? Que puedas decir, bueno, estoy feliz, me encarcelaron, ¿no? Pero ¿cuándo estaban ellos en la cárcel? A la medianoche ellos empiezan a orar y a cantar himnos, a darle gracias al Señor. Quizá cantaban el Salmo 103 y decía, bendice alma mía al Señor. Y dice que vino un temblor muy fuerte y las cárceles se abrieron. Y este es el mensaje. Cuando tú empiezas a darle gracias a Dios y a alabarle a Dios, a alabar su nombre, a darle gracias, las cárceles se abren. El Señor te abre las puertas, te deja salir. Él no es el que te tenía encarcelado, pero Él abre las puertas para que tú seas libre. Libre de toda cuarentena, toda cárcel mental, para que tú seas libre, que seas feliz y puedas disfrutar tu vida al máximo.
Dios te bendiga y me alegro. Hasta la próxima. Me alegro por sus comentarios. Chao.